marcados por tu unción. A las naciones llevamos tu gloria, pues somos parte de tu altar de gloria ardiendo en tu corazón. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a colocar primeramente esta palabra para que Dios traiga a nosotros conciencia, entendimiento y discernimiento de lo que significa esta palabra para cada uno de nosotros. Padre, en nombre de Cristo Jesús, venimos aquí, Señor, pidiéndote, Señor, que sea tu favor, tu misericordia, Señor, que seas tú, Padre, llevándonos al entendimiento, Padre, lo que tú, Señor, a diario quieres que enseñamos, Señor, para entender, Señor, cada palabra, Señor, que está implantada, Señor, en la Biblia, Señor, queremos, Señor, que tu palabra, Señor, nos lleve, Padre, a llevar una vida en santidad conforme a tu voluntad y tu gracia sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, por favor, me puedes colocar primera de Juan 3:9. Entonces, ¿por qué esta palabra? Cuando yo me pongo a leer la Biblia, hay palabras que me impactan. Entonces yo comienzo a investigar sobre esa palabra porque crea en mí, digamos, como digo para que me entiendan. No sé cómo. O sea, es una palabra que me impacta en el momento en que leo la palabra. Entonces, la mayoría de mis prédicas se basan en que cuando yo leo hay una palabra que me tiene que impactar para yo poder investigar. Es esa misma. Entonces comenzamos con primera de Juan 3:9, que dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de nuevo. Entonces hoy vamos a hablar sobre la simiente. Yo no sabía que era la simiente en realidad. Entonces yo investigué. La simiente es una palabra que aparece frecuentemente en la Biblia y su significado es más profundo de lo que aparece a simple vista. La palabra simiente es de origen hebreo y griego. La palabra simiente en la Biblia se traduce del hebreo sera en el Antiguo Testamento y del griego esperma. En el Nuevo Testamento se refiere a una semilla. También puede ser una semilla física que produce plantas o una semilla figurativa que representa la descendencia o los hijos de una persona. Sin embargo, la Biblia utiliza este término de manera más amplia y rica, ampliando los conceptos espirituales proféticos que tienen un gran significado. Entonces, por favor, nos vamos a Génesis 12:7. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Tengo la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia haré esta tierra, y hizo allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Entonces aquí la simiente viene como una descendencia física. ¿Por qué viene como descendencia física? Porque dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces la simiente no solamente habla de una semilla, sino que habla también de una expansión. Puede ser, como ya dijimos, física, o puede ser una expansión espiritual. Depende como usted quiera tomar esta palabra.
Entonces nos dice esta palabra que habla claramente sobre la descendencia que Dios le dio a Abraham. Así Él nos puede dar a nosotros una descendencia, digamos, espiritual, nos puede dar fortaleza física o nos puede fortalecer mentalmente. La simiente es una palabra que alberga mucho contexto, pero depende de mí en que yo me quiera fortalecer en mi simiente. Entonces, en este pasaje bíblico habla de una promesa fundamental. La Biblia nos establece un pacto eterno con la simiente que Dios le dio a Abraham, porque le prometió bendición en tierra. Yo quiero que Dios, mi simiente, también me dé bendición, pero yo quiero trabajar en la bendición. Yo no quiero la bendición de la tierra, o pueda que sí la quiero, pero yo quiero trabajar en la simiente de mi espiritualidad para poder crecer, para poder. Yo siempre le digo a Dios de que quiero un discernimiento activo, divino, profundo. Entonces yo quiero que mi simiente sea eso, en tener un discernimiento profundo, para poder albergar el amor que Dios quiere para mí y que yo pueda dar a cada cual. Entonces, también hay simientes como promesa de redención, y nos vamos a Génesis 3:15. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, entonces, ese versículo, la simiente de la mujer, es interpretada tradicionalmente como una profecía que nos lleva a la venida de Cristo. Esa simiente es, por lo tanto, un presagio del plan de redención de Dios que habrá previsto desde el principio que Él creó la tierra. Aquí dice que y pondrá enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, esa palabra en el texto figurativo podemos interpretarlo de muchas maneras. Podemos interpretarlos como una persona que me ha herido y yo quiero herirla, yo volveré a herirla. Pero aquí se trata de una persona que ataca y la otra persona contraataca. Aquí nos dice este versículo que cuando la mujer es atacada por la serpiente, ¿qué hace la mujer? La pisa. ¿Y qué hace la serpiente? La muerde, porque hay una agresión física entre la serpiente y la mujer. Entonces, mire lo importante de interpretar las palabras. ¿Qué es la simiente que yo quiero? Si yo tengo una simiente edificada en Dios y en Cristo Jesús, yo no voy a hacer daño porque yo no quiero que me hagan daño. Entonces, la palabra es muy expresiva. Entonces, vamos a ver la simiente como herencia y promesa. En el Antiguo Testamento Dios establece múltiples prácticas que dan la simiente en varias figuras, como en Noé, en Abraham, en Isaac, en Jacob y en David. En el caso de David, Dios nos promete que su simiente se sentará en el trono para siempre. Y nos vamos al versículo 2 de Samuel 7:13. Y el que la tiene, por favor, la puede leer. Segunda de Samuel 7:13. Amén. Dice la palabra segunda de Samuel 7:13: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Entonces mire que esa simiente es una promesa
que significa establecer el reino de Dios eterno que se cumplirá en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es la simiente de David y cuyo reinado es eterno. Aquí nosotros decimos que Dios reinará por los siglos de los siglos. O sea, la simiente de Dios es que sea su reino establecido aquí en la tierra como es en los cielos. ¿Para qué? Para que el pueblo lo conozca, para que el pueblo se incorpore, para que el pueblo se capacite, para que el pueblo pueda llenarse de su gloria y de su gracia, pero primeramente para que lleguemos al contexto de lo que significa Dios en esta vida. Entonces, para seguir entendiendo esta palabra, lo que es la simiente, nos vamos a Lucas 1, 32, 33. Lucas 1, 32, 33. Amén. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Entonces mire que este enfoque dice que será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aquí no me está hablando del reino de los cielos, que el reino de los cielos no tendrá fin, que nosotros no vamos a tener un fin, sino que vamos a trascender en el conocimiento, en el entendimiento, vamos a trascender en ver la magnificencia y la gloria de Dios en nuestra vida, porque aquí nos dice claramente que reinará por siempre, y nosotros queremos de que Dios reine por siempre, ¿cierto? Nosotros queremos de que Dios siempre esté en nuestra casa, que Dios siempre nos guíe, nos direccione, que Dios siempre nos acompañe. Pero ¿cuál es la simiente que yo le estoy expresando a Dios para que Él cumpla todo lo que yo le estoy pidiendo para que Él logre mi vida? ¿Cómo me estoy yo preparando para yo tener ese entendimiento y ese esclarecimiento de la palabra, para que esa palabra yo la pueda hacer la propia de mí? O sea, apersonarme yo de esa palabra. Yo no conocía lo que es simiente, pero hoy yo voy a enfocar en aferrarla a mí, en hacerla adepta a mí, ¿ya? Porque la palabra no solamente está escrita para leerla, sino para entenderla y poderla comprender. Cada palabra tiene un significado. Por eso yo digo que cuando alguna cosa estamos leyendo y una palabra se nos fija o una palabra nos causa, digamos, como esa palabra nos impacta, exacto, llamar la atención, siempre voy a investigarla porque tiene un contexto mucho más allá de lo que nosotros nos podemos albergar e imaginar. O sea, Dios se manifiesta y nos habla por medio de las palabras, pero muchas veces por falta de nuestro entendimiento y discernimiento no vemos lo que Dios nos quiere expresar por medio de lo que estamos leyendo en el momento. ¿Amén? Entonces, vamos a ver la simiente en el Nuevo Testamento, la cual se enfoca en Cristo y en el Evangelio. Entonces nos vamos a Gálatas 3:16. Amén. Y dice la palabra del Señor: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Entonces aquí él está hablando que la simiente de nosotros, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Que no está hablando a muchos, sino que lo que está hablando a modo
Él nos está diciendo, si tú quieres que yo sea tu simiente, ¿qué vas a darme a cambio? Si tú quieres que yo sea tu simiente, ¿qué estás dispuesto a darme a mí? Si tú quieres que yo sea tu simiente, ¿qué estás dispuesto a hacer para que yo pueda cumplir lo que tú me pides? Entonces, mire que muchas veces no prestamos atención, digamos por falta de tiempo, por la premura, o porque muchas veces hacemos las cosas porque nos toca hacerlos, o por pasar, o por cumplir una tarea, o porque simplemente yo le prometí a Dios hacer algo. Pero mire que aquí Dios nos está diciendo que Él nos está hablando a cada uno de nosotros, que nosotros somos especiales para Él, que las escrituras están hechas para que nosotros podamos entender, que Él nos dé el entendimiento, también nos dé el conocimiento, pero a modo personal y a modo propio, ¿cómo es que lo entendemos? Muchas veces esa falta de entendimiento es la que no me permite ver lo que Dios quiere hacer por medio de cada uno de nosotros con cada palabra. Muchas veces esa falta de racionar, o sea, de tener una mirada no solamente puesta en la escritura, sino una mirada más visionaria espiritualmente, que eso es lo que Dios quiere, que no nos centremos solamente en la palabra, sino que aprendamos a aprender a ver en el espíritu. Entonces, en este versículo, en Gálatas 3:16, nos enseña la promesa de una simiente, que no solamente se refiere a una descendencia física, sino que se refiere a una descendencia particular en Cristo Jesús, en el cumplimiento de las promesas, en el cumplimiento de la descendencia y en el cumplimiento de que Dios le dará simiente a toda la tierra sin que haya ninguno sin su bendición. Entonces, mire que si nosotros tenemos la simiente que es en Dios y en Cristo Jesús, vamos a tener una bendición, pero no es la bendición que Dios nos da toda la vida, sino es que es nuestra bendición propia, de tener una simiente propia en Cristo, de tener una determinación para poder accionar en esta palabra. ¿Cuál es la simiente de cada uno de ustedes en esta noche? ¿Cuál es la determinación de su simiente de ustedes de ahora en adelante? Yo ya sé cuál es la mía, pero yo los invito a que hagamos la tarea con conciencia, hagamos la tarea disponiblemente para que Dios día a día pueda a nosotros darnos lo que nos hace falta. La evangelista Isabel decía que nos hace falta el amor, pero no tenemos esa simiente del amor en cada uno de nosotros. Nos hace falta muchas veces la tolerancia, pero no tenemos esa simiente de tolerancia en nosotros. Nos hace falta el dar amor, el dar cariño, el ser afectuosos, el ser agradecidos, pero no tenemos esa simiente en cada uno de nosotros. Yo veo una simiente ahorita como una raíz firme, de la cual no me mueve, sino que me sostiene. Es una raíz que está ahí día a día fortaleciéndose. Eso es lo que yo entiendo en estos momentos como simiente. Por eso me estoy preguntando, ¿cuál es su simiente suya? ¿Cuál es la simiente suya de hoy en adelante? Entonces sigamos con Génesis 22:18. Y dice la palabra del Señor: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Entonces dice que serán benditas todas las naciones cuando nosotros obedecemos a Dios. Qué bonito que es obedecer, ¿cierto? Pero nos cuesta obedecer. Qué bonito que todos los días escuchamos la voz de Dios, pero muchas veces no escuchamos
sabemos que Él todos los días lo hace, pero Dios no quiere que nosotros lo busquemos día a día por los milagros que hace, sino que Dios quiere que día a día lo busquemos porque Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro camino, Él es nuestra dirección. Muchas veces tenemos un enfoque que no está determinado en lo que Dios quiere que nosotros le busquemos, sino que lo buscamos porque necesitamos el favor de Dios. Sabemos de que Dios en su inmensa misericordia está para con cada uno de nosotros, pero cuando nosotros estamos disponibles a responderlos, Él aquí estoy para servirle. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta y nos hace difícil. Cuando Dios quiere que hagamos una obra por Él, para Él, nos cuesta, porque muchas veces nosotros al ver lo mismo, nos cuesta, porque muchas veces nosotros no estamos ni cimentados ni determinados, sino que simplemente obedecemos porque nos toca. Dios no quiere que obedezcamos porque nos toca, sino que obedezcamos porque le amamos. Entonces, muchas veces a nosotros nos hacen falta muchas cosas, pero sabemos que Dios la misericordia no las puede dar. ¿Amén? Entonces, la simiente en lo espiritual dice que es un sentido el cual todos lo podemos tener porque son simientes fundamentadas en Cristo Jesús. Y nos vamos a Gálatas 3:29. ¿Quién me lo puede leer, por favor? 3:29. Somos la ley de la naturaleza viviente, en el nombre del Padre, el Hijo, con nosotros y la revelación del Espíritu Santo. Gálatas 3:29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. Amén, amén. Entonces dice la Reina Valera, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces aquí también especifica que Dios ha dado una promesa a cada uno de nosotros, el cual la cumplirá en el tiempo que Él tiene determinado. Entonces, ese pasaje bíblico significa que aquel que cree en Jesús y lo acepta como Señor y Salvador es la parte, una simiente espiritual de Abraham, heredero de promesas hechas por Dios. Entonces, aquí la simiente se siente más allá de la descendencia física de Abraham para incluir a todos en la fe en Cristo Jesús. Porque es importante entender el concepto de simiente, porque nos permite ver la continuidad del plan de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el concepto de simiente revela la cantidad de plan de redención de Dios a través de la historia, desde la promesa en el jardín del Edén hasta el cumplimiento de Cristo. La simiente es clave para entender cómo Dios se ha revelado a la humanidad y ha trabajado para restaurar su creación. Entender nuestra identidad y herencia en Cristo como creyentes, somos considerados parte de la simiente de Abraham y herederos de la promesa de Dios. Eso nos da una nueva identidad y propósito como hijos de Dios y partícipes de su reino. Amén. Entonces, la palabra simiente tiene un significado profundo y multifacético que abarca descendencia, pero también abarca en el contexto espiritual. Como creyentes somos llamados a reconocer a Cristo como la simiente prometida y a vivir de acuerdo con nuestra identidad como heredero de esta promesa. Amén. Entonces, esta era la prédica de hoy, una palabra que no conocía, pero ya la conozco. Espero que haya sido pues también de entendimiento para ustedes y espero que en nuestro día a día Dios nos siga capacitando en el
desglosar la palabra que está escrita en la Biblia. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno, santo y eterno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, la cual, Señor, ha sido de bendición para mi vida, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados. Y los que están en presencia, Señor, aquí en esta casa, te damos honor y gloria, Señor, porque tú eres bueno, santo. Te pedimos, Señor, de que seas tú día a día instruyéndonos, guiándonos, que seas tú capacitándonos para que lleguemos, Padre, a la enseñanza, Señor, de lo que tú, Señor, tienes establecido en los reinos, Señor, para que también se haga, Señor, aquí en la tierra. Te damos gracias porque tú eres bueno, santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Edificaremos sobre ruinas, en generaciones volverán a ti. Seremos llamados restauradores.